Si tu ojo es limpio, dice una versión, si tu ojo es limpio, todo tu ser es limpio. Si en tus ojos hay luz, en tu ser hay luz. Si en tus ojos hay oscuridad, cuán grande es la oscuridad que hay dentro de ti. Dice una versión. Otra versión dice, los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Y hay otra versión que lo dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es tu oscuridad. Parece que nos confundimos más con ese texto que siempre lo hemos leído y que no es tan fácil de desentrañar. Hola amigos, un saludo especial una vez más en esta ocasión de la familia, de la comunidad Generación Cristo, un grupo de insatisfechos soñadores que creemos que el mensaje de Cristo tenía dos dimensiones. El que pudiésemos vivir el reino de los cielos en este lugar, traer el reino de los cielos a mi corazón, a mi familia y extenderlo. Que nos ocupáramos del mensaje del reino de los cielos, pero no el reino de los cielos mesiánico, porque ese es físico y material y de dinero, el integral, el espiritual y el material, para que nosotros podamos, como seres humanos que seguimos siendo, suplir nuestras necesidades. Como Pablo lo dice, Pablo lo recomienda, ocúpense en sus negocios, hagan sus actividades, ganen su dinero para que tengan cómo suplir sus necesidades. Y Pablo le da por colocar algo ahí que yo no sé por qué lo colocó, para que compartan con el que pasa necesidades. No sé por qué se le ocurrió eso a Pablo. Debe ser porque cuando se reunió la primera vez con los apóstoles, esa fue una encomienda que le hicieron. Predica el evangelio, pero nunca te olvides de los necesitados. En este proceso en el que estamos hablando en Generación Cristo, creemos que el evangelio, que significa una buena noticia, es una oportunidad para que el ser humano tenga una hoja de ruta, un manual que le dice cómo ser y cómo hacer en el día a día, cómo comportarse en el día a día. Y es importante que nosotros aprendamos a conocer la escritura, lo que representa la escritura. Seguramente ustedes recuerdan que Círculo de Lectores en Colombia hizo un gran negocio en algún momento de la historia y vendió Biblias por todos los lugares de Colombia. Y no era muy extraño encontrar en las casas una Biblia abierta en el Salmo 91, porque seguramente con un poco de fe infundada creíamos que tenerla en el Salmo 91 operaba como un mantra que alejaba a los vampiros, las brujas, las tormentas y todas esas cosas. Pues quiero decirle que eso, sin leerlo y entenderlo, es como cualquier cuaderno, es como cualquier papel, solo que se ponía amarilla de estar con el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es que el material como tal sea sagrado o que lo que se dijo específicamente en un momento para alguien tenga que necesariamente aplicar para mí, sino que todo está dentro de un contexto y una circunstancia, ¿verdad? Como cuando se encontraron eh, Eliseo, cuando se encontraron con Elías. Hay una expresión por ahí muy bonita que nos encanta predicar, dame una doble porción de tu espíritu, ¿cierto? Entonces eso fue una conversación que tuvieron esos dos ahí y la pregunta es si era una doble porción de Dios o del espíritu de Elías. Y a nosotros nos encanta hoy decirle, voy a orar para que Dios le dé a Piedad una doble porción de su espíritu. Entonces, traer un hecho circunstancial que tenía un objetivo y que se presentó en su momento por el hecho que vivía y yo convertir eso en una doctrina y traerla en esta actualidad. Eso en alguna medida pudiese ser un poco fantasioso, ilusorio,
Eso es lo que hace la escritura. La escritura debe ser presente, porque Dios es un Dios de presentes. Recuerden que esas personas que están en las escrituras eran seres humanos vivos como nosotros. Sí, sí, pagaban la renta, iban al baño, se bañaban, se les acababa el agua, se enfermaban, se ponían de mal genio con la esposa, con el esposo, se peleaban entre los discípulos. Si ustedes leen por allá a Filipenses, dos hermanas se peleaban el liderazgo a ver cuál era la que más oraba, la que más servía. Esa es la historia de lo que tenemos en la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros aprendamos a entender. Pablo dijo algo que todavía quizás no ha sido interpretado, porque él era un judío. Pablo era un judío, Pablo no era ni griego ni romano. Así que desde ahí debemos partir cuando queremos interpretar una doctrina. O sea, tenemos que buscar la génesis, las raíces para entender. Porque si no, voy a terminar interpretando, como les mencioné hace un momentico, el efecto Pigmalión es una doctrina griega de alguien que hace una efigie, una estatua, y entonces una diosa le da vida para que su amor continúe. O incluso cuando leemos palabras como el mentor, que es una palabra que está muy de moda, pues es de la Odisea, de Odiseo, de Telémaco, de que él puso a su esclavo mentor para que guiara a su hijo y lo llevara como un tutor, como un pedagogo, hasta que fuera adulto y le enseñara la vida. Todas esas cosas que nosotros hoy aplicamos en la vida cotidiana, que hacen parte del mito, por eso hemos dicho que va a ser casi imposible librarnos del mito, porque el mito se volvió parte de la vida, es que nosotros podamos entender en este presente de ese mensaje de Dios que aplica para nosotros. Pablo dijo, cuando yo como perito, arquitecto, yo tuve que colocar los fundamentos. ¿Por qué? Porque él es el representante del mensaje de turno en ese momento. Y cuando ustedes leen las cartas que ustedes dicen, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, pues sencillo. Hechos de los Apóstoles es que a alguien se le ocurrió escribir una historia de lo que pasó. ¿Qué significa hechos? Pues acciones. Y si ustedes leen el encabezado de Hechos, es muy bonito porque Lucas cuenta porque él le dice, en el primer tratado, Evangelio de Lucas, ¿cierto? Te conté lo que el Señor Jesús empezó a hacer y enseñar. Y entonces me pareció poner en orden otra vez las cosas. Entonces son narrativas de lo que vivieron esos seres humanos. Y ustedes se van a dar cuenta que en esa historia no era que fueran pues unas almas tan puras como nosotros creemos. Habían disgustos porque se presentaron roscas. Resulta que los hermanos que eran judíos dijeron, vamos que el Señor viene pronto y vamos a armar aquí un comedor comunitario cuando el Señor venga como rey. No crea que era que andaban pensando en ser llenos del Espíritu y en que iban a irse de misioneros. No, ellos no estaban pensando en eso. Pero el cristianismo desconoce eso. Ellos estaban llenos de ambición porque ellos creían que Jesús iba a instaurar el reino mesiánico. ¿Y eso qué significa? Algo que todo el mundo cree, y es que Israel va a gobernar este mundo, y que Cristo, el Mesías, va a reinar, y que los judíos van a ser los gobernadores con Jesús. Y entonces imagínense ustedes todos los que están cerquito, como en los gobiernos, que los gobiernos se pelean y tienen a medio país disgustado y a otro medio país como vampiros succionando y viviendo de eso y tienen que respaldar al presidente, porque de eso es que comen ellos. Pues ellos dijeron lo mismo. Si imagínense si Jesús viene como Mesías y pone este reino acá y vence a Roma y nosotros vamos a ser los meros meros, pues estos 3.000 que estamos aquí, vamos a ser los meros meros. Así que vendamos todo y hagamos un listado. Escuchen lo que se presentó. Vendamos todo y hagamos un listado. Martí Carango vendió la casita y puso tanto para la obra. Diana vendió la casa y puso tanto para la obra. Álvaro Macías, ellos estaban pensando, como muchas conversaciones, tú pones tanto y te devuelven tanto. Si eso no lo sabe el cristianismo, ya empezó con las bases infundadas. Hay que entender qué fue lo que pasó y cuál era la motivación de ellos, ¿cómo les parece? Eso era lo que ellos estaban pensando. Por eso los apóstoles le decían a Jesús cada nada, y nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿a nosotros qué nos vas a dar? Y por allá hay una historia muy motivadora de unos que no dijeron la verdad, que se utiliza muchas veces para manipular a las personas, que le mintieron. Yo no sé a quién ahí dice
y cayeron muertos porque dijeron que iban a dar algo y no lo dieron. ¡Qué peligro! Y eso, toda esa narrativa que está ahí sucedió en Hechos. Entonces Pablo viene y se convierte y él tiene que empezar a administrar unas iglesias, unas comunidades. Y en esas iglesias pues habían ¿qué? Seres humanos. ¿Y qué tenían esos seres humanos? Pues estaban divorciando, había incesto. Uno dijo, no, el Señor viene pronto, yo no trabajo más, estaba casado y como con algunos hijos. Entonces él dijo, no, esto es tan bueno que yo me voy a dedicar, como suele suceder con algunas esposas o mamás que pueden a veces dejar descuidada la verdadera casa porque se van a trabajar demasiado al lugar de culto y eso tiene que tener un equilibrio. Entonces, por allá hubo un hermano que dijo que él no iba a trabajar más porque ¿para qué? Si el Señor venía dentro de 15 días. Lo mismo que muchos cristianos pensaron hace unos 50 años, que no había que estudiar ni prepararse, que para qué, si el Señor venía pronto. Pues Pablo tiene que empezar a escribir respuestas reales para seres humanos reales. Se armaron rosquitas y para ahí dijeron, bueno, los más consagrados son los que hablen en lenguas. Esos son los más consagrados y a eso les vamos a dar esta prioridad. Y cuando hagamos una santa cena, que no era un pancito así, sino que era un compartir, los que sean estrato 4 comen en esta mesa, los que sean estrato 3 comen en esta, y los que sean estrato 1 comen aquí calado con changua. Y Pablo nos encontró en ese tremendo discurso. También habían algunas hermanas que venían un poquito por allá de un templo llamado el Templo de Cibeles, que era un templo de una diosa y la Diana, y Diana de los Efesios, y todo este adoración, y ellas eran sacerdotisas de ese templo. Así que allá entraban en trance y gritaban y convulsionaban carnalmente. Así que estaban llegando a la iglesia y como se creía que hablar en lenguas y armar ese espectáculo era lo que se tenía que hacer, ellas entraban en un trance colectivo y se armaban unas griterías al punto que Pablo un día llegó y les dijo, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esto que ustedes están haciendo acá? Alguien llega a pasar por aquí y entra a este lugar y piensa que ustedes están locos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Pablo dice que él tuvo que organizar las cosas en su momento. Y dije, yo puse los fundamentos, tuve que colocar lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y eso mismo debemos hacer nosotros hoy, porque imaginen nosotros aquí diciendo, cada primer día de la semana alguien ponga aparte según haya prosperado y nos pagan mensual. No, pero es que aquí dijeron que era semanal. No, que la mujer, no le permito a la mujer que hable en la congregación. Pues en esta congregación ninguna mujer habla porque Pablo dijo que la mujer no podía hablar en la congregación. Ese tipo de no saber contextualizar las cosas ha causado mucho daño. Eso mismo sucede en lo que estamos leyendo de Mateo, que cuando leemos todos estos versos donde Jesús, allá en el Sermón del Monte, está dando esas enseñanzas, él tiene un objetivo y es que él está hablándole eso a sus discípulos, a una multitud que llega y a quienes creen ustedes que él también les hablaba. Pues a los que eran los meros, los líderes, los iluminados, los judíos, el Sanedrín, todo ese grupo de personas que había montado un gran negocio para administrar a los judíos, entonces estaban en contra de Jesús porque Jesús les estaba quitando mercado. Es así de sencillo. Hay que entenderlo como son las cosas reales. Escuchen, cada Pascua, que era cada año, había un mega negocio, una feria internacional, porque venían de todos los países del mundo. Léalo en Hechos, venían del Ponto, de Capadocia, de Finicia, de África, de por allá. Y todos tenían que comprar un corderito. Dice que se sacrificaban casi 200,000 corderos. Y había una moneda que era la moneda del templo. Así que todos los que llegaban de todo el planeta con dinero tenían una casa de cambio, tenían que comprar el dinero de los judíos y cobraban como el 20% por la transacción. Y había una plazoleta, imaginémonos a Colombia, aquí en la Plaza de Bolívar, que era la Plaza del Templo, una plazoleta que había, y eso lo llamaban la plazoleta de Anás, la feria de Anás. Eso era lo que vivía realmente el pueblo de Israel. Para que tengan un poquito de nociones, porque fue cuando Jesús llegó, le dio por volcar las mesas. Eso es lo que vivía la nación. Entonces Jesús
el maestro que viene a traer este mensaje tiene que dar un mensaje que vaya directamente a dar una perspectiva nueva a los que están escuchando, pero a resolver esa problemática tan tremenda. Por eso ahí en Mateo él empieza a decir que cuando ayunen, ¿lo recuerdan? Dice, cuando ayunen, no digan, no, es que yo ayuno mucho, yo ayuno demasiado y además yo soy un hombre de oración y yo aporto a la obra. Entonces Jesús le dice, dejen de ser hipócritas. ¿Pero eso para quién era? Es que importante. Entonces, además de contener una enseñanza local, era para que esos judíos dejaran de ser eso que eran muy protagonistas. Entonces tenían una función. ¿Será que eso aplica para nosotros hoy como si fuera la doctrina vigente de nosotros? No, pero aplica para que nos veamos como un espejo y digamos, ¿y yo cómo soy contra eso? ¿Hago entender? Yo seré de esos que le gusta decir que es espiritual, ¿cierto? Porque eso le estaba diciendo a los judíos ahí y a ese grupo. Pero ¿qué dice aquí dice Pablo en Corintios? Que eso quedó escrito para enseñanza como nosotros, como un espejo para que aprendamos de todo eso. Entonces, hoy en día, ese texto uno se lo pregunta y dice, yo estaré entre ese grupo de los que le gusta decir que ayuna y que está en esto y esto, porque es muy duro lo que Jesús dice ahí. Si lo leen, lo recuerdan. Duro. Jesús no era así pues como nosotros, tan político e hipócritas. Ustedes saben cómo era Jesús. No, hoy no se puede decir eso, por supuesto que no. Entonces, pero además pues él lo decía porque ellos eran supuestamente los doctores de la ley. Entonces Jesús les reclama con mucha fuerza. Entonces miren el orden cómo Jesús va poco a poco diciéndoles para que entendamos qué era lo que él quería lograr en ese momento. Entonces, él empieza a decirles, bueno, lo primero es sobre el ayuno, pero después viene sobre el dinero y las posesiones porque los judíos se veían así todos vestidos, todos pomposos, todos lindos, todos misericordiosos, así como algunos que muestran por ahí a veces besando el zapato de alguien, mostrando que somos buenos, que qué rico. Y Jesús va, punto. Jesús es tremendo. Jesús va y les dice enseñanza, dice, no, eso se lo estaba diciendo a los fariseos, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y dice una de las frases más poderosas que más me encanta de la escritura. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Una versión dice los deseos de tu corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que la realidad de mi vida es donde yo tengo mi corazón. La realidad de mi vida es donde yo dedico mi tiempo. Es lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos, que es ustedes que se venden tan maravillosamente buena gente, ustedes no están actuando de la manera correcta, porque ustedes lo que están haciendo es despojando a este pueblo. Hagan tesoros realmente. O sea, Jesús les está dando la oportunidad de corregir eso. Y aquí es donde nosotros decimos, y eso nos lo estarán diciendo a nosotros, eso se lo dijo a los fariseos, pero nos queda a nosotros como un espejo para que nosotros nos podamos ver ahí en la vigencia de esta temporalidad en la que estamos en el año 2024. Pero miren cómo va el orden. Él va llevándolos en un orden porque él quiere llegar a un punto muy importante. Cuando vimos hace la semana pasada que vimos el afán y la ansiedad, él está diciendo, si ustedes, el afán y la ansiedad llega es porque esto anterior no está en el equilibrio preciso. Por eso es que tienen afán y ansiedad, porque ustedes quieren llenar el estándar social. Ustedes están buscando esto, las cosas materiales, que es como empieza en la versión Reina Valera, enseñanzas acerca del dinero y las posesiones. Pero hay algo que quiero que veamos que está en el verso 24 y está el verso 22. El verso 24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque aquí hay una mala interpretación.
Está diciendo que no nos debemos ir para el templo a orar y olvidarnos de las cosas materiales. No es lo que el Señor Jesús quiere decir. Lo que el Señor Jesús quiere decir es que en mi corazón debe estar siempre Dios como una prioridad. Y si yo gano mucho dinero o mi profesión me lo permite porque nací en una buena familia, me dieron una educación, las cosas fueron a favor, siempre, o soy un empresario, un hombre acaudalado que puedo producir dinero, siempre y siempre mi prioridad debe ser Dios y con eso que yo tengo, sigo sirviendo al reino de Dios. Es lo que él quiere decir, para que no se malinterprete que entonces es que entonces no debemos amar el dinero. Alguien se pregunta, pues yo no lo amo, pero en esta mañana cuando yo hago un inventario, yo veo la energía y dijo, hay que pagar el recibo de la luz, creo que llegó caro. Hay el internet. Esta semana le dije a alguien, hay que pagar el internet. Hay que pagar el internet. Resulta que Pili me trajo un cafecito y para que ese cafecito estuviera aquí, primero hay que tener el agua y hay que tener el cafecito y también teníamos que tener el gas pagado, ¿cómo les parece? Y para poder estar en este sitio, ¿qué creen ustedes que se necesita? Entonces, en lugar de salirnos de esa oscurantismo de que no hablen de eso y no hagan de eso y sin embargo sí denos eso a nosotros que nosotros sí lo sabemos administrar, es que el cristianismo despierte y vuelva en sí de una realidad en la cual nosotros tenemos gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un verso que está en el 22 que es el que es desafiante. Dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa esa oscuridad. Esto que Jesús dijo es muy duro y los fariseos lo entendieron. Nosotros ni siquiera lo entendemos hoy. ¿Qué querrá decir ese sancochito ahí? Que la luz, que oscuridad, eso qué es lo que quiere decir. Obviamente, al leer esto en el original y ponerlo hoy después de haberlo pasado por el griego y el latín y el español, esas transliteraciones hacen que se pierda un poco el sentido. Lo que él está diciendo es que nuestras acciones descubren nuestro carácter interior. Que yo puedo decir que soy el más consagrado, que yo puedo decir que esto, pero que realmente mis acciones y mis comportamientos realmente descubren quién yo soy. Es lo que quiere decir Jesús. Debe ponerle otro ejemplo. Hay un ejemplo que dice, vamos a ver si ustedes lo saben. Coloquen uno si han escuchado esta frase, por favor, para participar un poco. Hay una frase muy trillada que dice, no vemos las cosas como son. A ver si alguien conoce la otra parte. No vemos las cosas como son. ¿Qué dice la frase? A ver si alguien la puede complementar. Es lo que Jesús está enseñando ahí. Lo que Jesús quiere decir es que un corazón limpio ve cosas limpias. Un corazón bueno ve cosas buenas. Si lo primero tiene que haber un nuevo nacimiento dentro de mí. Aquí lo están colocando en el chat. Muy bien. Sí, así es, justamente. Lo que Jesús quiere decir es, todo lo que tú veas allá realmente no es como es allá, es como eres tú adentro. Entonces, una ciencia hoy que se mueve mucho, que se llama la PNL o la programación neurolingüística, tiene esta frase como su eslogan y es, no vemos el mundo, no vemos las cosas de allá como son allá, vemos las cosas de allá como somos nosotros. Lo que Jesús está enseñando es que así tú puedas decir muchas cosas, realmente tú tienes un carácter y una identidad en la que debes trabajar si quieres realmente tener un cambio y un nuevo nacimiento. Eso se lo estaba diciendo a los judíos. Para nosotros, ¿cómo nos serviría eso hoy? Nosotros, ¿cómo pudiésemos pensar, como dijo también un escritor llamado Wayne Dyer, que dijo, cambia tu forma de ver las cosas? Por favor, tomen atención. Pongan atención a esta frase. Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma. Entonces, antes de empezar ahí en el 26 con el afán y la ansiedad,
¿Por qué es el afán y la ansiedad? Porque tengo la atención puesta en las cosas que no son las correctas, ¿de acuerdo? Por eso él empieza a decirlo, dejen de ser hipócritas, de mostrarse religiosos y compasivos. Es lo primero. Dos, ustedes están enfocados en las riquezas solo para ustedes. No es que las riquezas fueran malas, porque los judíos sí que sabían administrar el dinero. Los judíos tenían un diezmo para las viudas y los pobres cada 3 años. No había necesidad de alimento cuando se hacían las cosas bien. Cuando no se hacían bien, se enriquecía el Sanedrín, los 120 hombres que estaban allá, o los 70 para esa época. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que antes de que nosotros podamos ver una transformación exterior, antes de que nosotros podamos lograr resultados hacia allá, debe haber primero un nuevo nacimiento en nosotros. Yo no voy a poder ver a mi esposa de manera distinta si yo antes no soy distinto. Yo no voy a poder interpretar las cosas de afuera si yo antes en mi interior no soy distinto. Por eso el mensaje de Jesús debe ir enfocado no tanto a que el cristianismo quiere cambiar siempre el entorno. Señor, que mi esposa sea una buena esposa y que mis hijos sean los mejores del mundo y que el vecino deje de ser así y te pido por los de allá y Señor y salva a los de allá y invertir esa oración hacia acá de manera consciente y decir, Señor, ¿y tú cómo me ves? ¿Cómo soy yo? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Sabe quién dijo eso? Un salmista. Él dijo, examíname y enséñame a ver en dónde están mis desaciertos para que yo pueda corregirlo. Y ese mismo salmista dijo, ayúdame a contar cada día. ¿Qué significa contar cada día? A vivirlo conscientemente. Es decir, hoy, ¿qué voy a hacer yo? Hoy, ¿yo qué voy a hacer en este día? ¿Qué va a pasar en este día? Si apagamos esta computadora ahora en 2 minutos que ya vamos a terminar, y tú no sabes qué vas a hacer en este día, es muy probable que el resultado no sea el que tú quieras. Pero si sacamos la oportunidad para sentarnos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son nuestras metas hoy? ¿Qué son las tareas que vamos a hacer hoy? Y además decidir, hermano, decídelo mentalmente. Hoy voy a estar alegre, hoy voy a dar amor, hoy voy a estar enérgico. Yo lo voy a determinar porque si yo no hago eso, apenas me llega el primer mensajito, ya me derrumbé. Voy a abrazar, voy a construir, voy a hacer las llamadas, voy a organizarme, voy a sentarme a pensar que se ha vuelto un desafío para analizar las cosas. Amados hermanos, este mensaje es un mensaje muy real. Lo que él está diciendo es que nosotros debemos nacer de nuevo. Pero antes de terminar, quiero contarles una historia que la he contado muchas veces en otras partes. Y es que una tortuguita vivía con un alacrán en una isla. Para lo de si tu ojo es limpio, reforzarlo con esta enseñanza. Entonces dice que llegó un invierno. La tortuguita y el alacrán eran amigos y la iban muy bien. Pero empezó el invierno a subir y el alacrán se asustó y dijo, si sigue el invierno me voy a ahogar. Y le dijo, ¿tú me pasarías al otro lado? ¿Me pasarías al otro lado a, a la isla para que yo no muera? Y la tortuga le dijo, no, porque tú me picas, tú picas. El alacrán le dijo, no, yo no te pico porque pues, tú me vas a salvar. El invierno continuó acentuándose y ya le quedaba un pedacito y el alacrán dijo, si tú no me pasas al otro lado, yo voy a morir y tú eres mi amiga, tú eres mi esposa, mi esposo, mi hijo, tú eres mi amigo, mi socio, mi compañero de trabajo, mi vecino, pásame, por favor. Y sí, efectivamente, la tortuga accedió a pasar al alacrán. Cuando iba a la mitad del trayecto, el alacrán levantó la colita y aquí en el cuellito, fuera de la coraza, picó a la tortuga. La tortuga se asustó cuando sintió el pinchazo y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué me picaste si tú me dijiste que no me ibas a picar? Tú me lo prometiste, que tú ibas a cambiar, que ahora sí ibas a orar más, a consagrar, a cumplir tus compromisos. Tú me dijiste todo eso. ¿Por qué me picaste? Ahora vamos a morir los dos. ¿Por qué me picaste? Y el alacrán respondió algo que puede servirnos un poco hoy. Recuerda que yo soy un alacrán. Y mi naturaleza como alacrán es picar.
Y esa naturaleza en nosotros no va a cambiar sino por dos cosas. Por una entrega a Dios consciente, yo asumo a Cristo como mi modelo. Dos, yo me comprometo a nacer de nuevo y a hacer que eso de andar picando por ahí deje de ser una realidad, porque ya no soy un alacrán, soy una nueva criatura. Bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.